Bienvenidos a la conferencia científica de los jueves del Colegio Odontológico del Perú. En esta oportunidad agradezco en primer lugar al Colegio Odontológico del Perú por la invitación a mi persona y el día de hoy tenemos el tema titulado El correcto desempeño del cirujano dentista, lo que no debemos obviar desde el punto de vista legal. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia explicando algunos detalles, digamos que el cirujano dentista no debe obviar porque son de suma importancia, ¿no? A veces, digamos, nos dejamos llevar mucho por la tecnología, por los últimos avances en cuanto a materiales, instrumentales que tenemos como apoyo, digamos, a lo que hacemos en nuestra profesión, y obviamos un poco, digamos, cosas que nosotros sabemos, que durante nuestra práctica, digamos, en pregrado la obtuvimos, la reforzamos de repente durante nuestra vida profesional, pero que poco a poco, por esta cuestión de tecnología, lo hemos dejado de lado. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, darle pautas al cirujano dentista de los puntos que debe tratar con respecto, digamos, a la visión legal que debe tener un odontólogo. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Mi nombre es Gustavo Martínez Salinas y vamos a hablar justamente de aspectos legales hoy día sobre odontología. Entonces, como habíamos mencionado hace un rato, el tema del día de hoy, esta conferencia, corresponde al correcto desempeño del cirujano dentista, lo que no debemos obviar desde el punto de vista legal. Entonces comenzamos recordando algunos aspectos importantes de nuestra profesión. En primer lugar, tenemos que ver el marco legal, ¿no? De dónde es la base para que nuestra profesión funcione como tal. Y digamos que es todo el contexto de normas legales que va a sustentar el ejercicio de nuestra profesión. Para ello vamos a recordar algunas leyes que son importantes, reglamentos que son importantes y hacer también de conocimiento lo que es el Código de Ética y de Ontología del Colegio Ontológico del Perú. Entonces, recordemos un poco. Nuestra ley es la 15251, ley de creación del Colegio Ontológico del Perú. Fue modificada por la ley 29016. Y hay dos artículos muy importantes que tenemos que tenerlos siempre en cuenta para el ejercicio de nuestra profesión. Lo que corresponde al artículo 2, que es la colegiación y habilitación, y que dice de manera sucinta lo siguiente: la colegiación y la condición de habilitado son requisitos indispensables para el ejercicio de la profesión odontológica. Entonces, para ejercer como tal, debemos estar habilitados, es decir, estar al día con respecto a nuestras cotizaciones, tanto las cotizaciones ordinarias como las extraordinarias. El artículo 3 trata acerca de los fines y competencias. ¿Cuáles son los fines y competencias que marca, digamos, en la parte legal con respecto a la profesión ontológica? En primer lugar, lo que es colaborar con el Estado. ¿En qué forma? Absolviendo consultas o elaborando informes concernientes al campo de la profesión y a la cobertura de la asistencia del profesional. Entonces, el órgano de justicia muchas veces nos va a pedir nuestra opinión con respecto a algún tema. Hemos visto cómo ha crecido en nuestro país últimamente lo que se denomina la odontología forense. Y dentro del campo de acción del odontólogo forense está el marco legal. No nos va a extrañar que en algún momento el órgano de justicia pida la opinión con respecto a algún tipo de caso, algún tipo de evento, digamos, de la profesión. Digamos, es por malas praxis, digamos, por consultar, digamos, al odontólogo con respecto a algún tipo de norma inclusive, ¿no? Entonces, esto es importante entre los fines y competencias que tiene el cirujano dentista. Luego tenemos el título 1 de la profesión del cirujano dentista. Entonces, dentro de la profesión del cirujano dentista tenemos dos artículos importantes. El artículo 3, que responde al ámbito de la profesión del cirujano dentista, el cual dice lo siguiente, ¿no? A los cirujanos dentistas les compete el cuidado de la salud oral, lo que es el sistema estomatognático de las personas dentro del contexto de una salud integral. Entonces, siempre tener en cuenta que nuestro ámbito tiene que ver con el sistema estomatognático y lo que conlleva no solamente al sistema estomatognático, sino al ámbito de la salud en general. Y el artículo 5, los requisitos para ejercer nuestra profesión, son los siguientes: no es indispensable el título universitario
a nombre de la Nación, así como colegiarse conforme a lo normado en la Ley 15251, lo que es la Ley de Creación del Colegio Odontológico del Perú, y la Ley 26842, Ley General de Salud. Entonces, sobre estas dos leyes se basa lo que son requisitos para el ejercicio de la profesión. Entonces tenemos que tener en cuenta esto porque resulta importante. A veces, bueno, hemos tenido las noticias la semana pasada que justamente nuestro decano del Colegio Odontológico, el doctor Raúl Botetano, hizo mención que hay 80.000 cirujanos dentistas empíricos, mejor dicho, que ejercen la profesión de una manera ilegal. Es decir, digamos, dentro de esta problemática tenemos bachilleres, tenemos estudiantes de odontología y tenemos técnicos dentales y bueno, sobre todo en provincias se da gente, digamos, que de una u otra forma hace actividad odontológica. Obviamente estas personas, en algunos casos, digamos en el caso extremo de los empíricos, netamente, que son las personas que no tienen el consiguiente título universitario, no tienen una formación académica, obviamente están yendo contra este artículo y por lo tanto están yendo con todo esto que hemos habilitado, de lo que hemos hablado de la Ley General de Salud y lo que es la ley de la creación del colegio ontológico. Entonces es importante tenerlo presente, ¿no? Para ejercer la profesión tenemos que tenemos que tener dos condiciones. Lo que corresponde a tener un título universitario a nombre de la nación y lo que corresponde justamente a la habilitación y la colegiación. De los derechos y obligaciones del cirujano dentista. Son obligaciones del cirujano dentista, letra A, desarrollar su trabajo profesional de conformidad con las reglas científicas y técnicas correspondientes y lo normado por el colegio, por el Código de Ética Profesional y Deontológico del Colegio Odontológico del Perú. Entonces, bajo esos requisitos nosotros vamos a ejercer una odontología en una forma conveniente. B, conocer y aplicar la legislación de salud vigente y las políticas del sector. Y finalmente, cumplir las obligaciones y prohibiciones que establecen las normas que regulan los regímenes laborales y privados, según corresponda a la naturaleza de la entidad en donde se labore. Entonces, estas obligaciones del cirujano dentista son importantes, ¿no? Entonces, lo que nos lleva este inciso A es básicamente tener presente la conformidad de las reglas científicas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ejercer la profesión según nuestra formación académica universitaria y bueno, según las técnicas correspondientes. Para esto se están elaborando manuales de procedimientos y esos manuales de procedimiento van a ser los estándares que vamos a utilizar para tal o cual procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una endodoncia, esta endodoncia va a tener una serie de pasos y una serie de procedimientos que tenemos que cumplir, punto por punto, correcto, como elemento básico. Y esos puntos por puntos, bueno, tienen que tener una metodología, tienen que tener una técnica, etcétera. Entonces, en eso se basa esto de que estamos hablando conforme técnicas correspondientes. Y finalmente hablamos de conocer y aplicar la legislación de salud vigente, estar al tanto de lo que es nuestra Ley General de Salud, lo que es la Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, la Ley de Creación del Colegio Odontológico del Perú, y finalmente cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establecen normas que regulan regímenes tanto laborales públicos como privados. No es diferente el sector privado que el sector público, ¿no? De la carrera ontológica vamos a hablar lo siguiente. De la carrera ontológica depende los dos artículos principales, ¿no? El artículo 9, que corresponde a los grados y títulos, el artículo 10, que corresponde a las especialidades, y finalmente el artículo 11, que corresponde a los estudios de especialización, ¿no? La especialidad que tenemos. Cuando hablamos del artículo 9, hablamos de los grados y títulos, ¿no? La profesión ontológica es una carrera universitaria en la cual al término de la acumulación de los créditos correspondientes, la universidad otorga el grado de bachiller y el título de cirujano dentista. Entonces, bajo una cantidad de ciertos créditos, la universidad nos otorga un título. Ese título, como hemos conversado anteriormente, está dado a nombre de la nación. Y por lo tanto, ese título tiene una validez, ¿correcto? Luego tenemos sobre las especialidades. Las especialidades en odontología son las que otorgan las universidades. Cada universidad otorga una especialidad.
Los especialistas se registran en el Colegio Odontológico del Perú. Por eso hay un número de especialistas. O sea, cada especialista va a tener un número y un registro de especialidad, que es importante. Y finalmente el artículo 11 de estudios de especialización, el título especialista se obtiene después de la realización de un residentado estomatológico universitario. El título es otorgado a nombre de la nación. Entonces, eso, digamos, valida un poco lo que es un título de especialidad, ¿no? Que esté refrendado a nombre de la nación. Entonces, es reconocido. Entonces, un título universitario tiene un peso específico. Ese título va a ser registrado, ese título especialista tiene que ser registrado. Y al ser registrado van a otorgarnos un número de especialista. ¿Correcto? Entonces es importante, digamos, seguir estos pasos. Título 4 de la carrera ontológica, tenemos dos artículos importantes. El artículo 12, que habla de la capacitación. La capacitación profesional es inherente al trabajo del cirujano dentista, siendo el Estado el mayor promotor. Los procesos de capacitación son integrales, teniendo en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos que serán regulados por un reglamento, por su reglamento. Entonces, la capacitación, como se está indicando, es inherente al trabajo del cirujano dentista. Por lo tanto, lo que estamos escuchando en la actualidad, lo que es la certificación, la recertificación, digamos, eso tiene que llevarnos, digamos, a una búsqueda, ¿no? De capacitarnos permanentemente. Algunos colegas optan solamente por quedarse con ese conocimiento que tuvieron en las aulas y ya no buscan cómo capacitarse, lo cual es un error. Las técnicas, el uso de equipos de última generación hacen que el odontólogo tenga una visión, digamos, más amplia del contexto de la ontología. No nos podemos quedar en el solo hecho de haber aprendido las cosas en la universidad y no buscar un perfeccionamiento, ¿no? Incluso se habla de subespecialidades dentro de las especialidades, ¿no? Que hace que este profesional sea mucho más experto en una materia. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es solamente capacitarnos en una área del conocimiento en lo que corresponde a la ontología, sino ver las otras posibilidades que tenemos alrededor. Y conforme vamos avanzando, vamos a ver que el campo se va ampliando. Por lo tanto, es importante buscar justamente esta capacitación. Ahora, el Estado lo promueve. A nivel del Estado, justamente promueve capacitaciones permanentes de su personal, ¿no? En cada sistema, en cada ámbito del Estado lo promueve, ¿no? Tanto en salud, tanto en el MINSA, tanto como en las sanidades, es conocido que hay un espíritu, digamos, de capacitar a sus profesionales, ¿no? Y el artículo 13 habla sobre los registros de magíster, doctor y especialista, ¿no? Entonces el Colegio Odontológico del Perú contará con un registro también de cirujanos dentistas que posean título especialista y o grados de magíster o doctor. Entonces, colegas, estamos viendo que es importante registrarnos, es importante que haya, que la institución que nos rige, que es el Colegio Odontológico del Perú, dé fe, digamos, de los títulos que poseemos a través de este registro y este número de registro que nos da. Título 7, lo que corresponden a disposiciones finales, ¿no? Entonces, haciendo esta revisión de la ley, también estamos haciendo una revisión de aspectos de disposiciones finales. En estas disposiciones finales tenemos en primer lugar que se crea el odontograma universal, que será propuesto por una comisión conformada por un representante del Ministerio de Salud, otro por el Colegio Odontológico del Perú y un representante de las facultades de odontología de nuestro país. Este odontograma universal ya lo tenemos, ¿no? Está en un proceso, en la actualidad, en un proceso de revisión, pero lo tenemos como tal. Hay una norma técnica que nos obliga, digamos, a utilizar este odontograma como un elemento, digamos, que indica la actividad profesional que se está realizando en nuestro paciente, ¿no? Y segundo, las denominaciones de odontólogo, odontoestomatólogo, estomatólogo son equivalentes a cirujano dentista. Entonces, con esto que hemos visto, digamos, con lo que corresponde a la ley de creación del colegio odontológico, con la ley del trabajo del cirujano dentista, tenemos una visión, digamos, un poco amplia de lo que hemos querido comentarles ahora.
Esta visión amplia nos está permitiendo sentarnos y dar, digamos, tener un panorama de dónde estamos ubicados en la actualidad, ¿no? Si estamos cumpliendo con esto, ¿no? De repente tenemos los títulos, pero no los tenemos registrados. De repente estamos titulados, pero no estamos habilitados. Entonces, esto me sirve en este momento para ver dónde estoy situado, ¿correcto? Y, digamos, de repente eliminar algunas dudas que existen, ¿no? Se dice que el bachiller que trabaja bajo la supervisión de un odontólogo, digamos, está dentro de un marco que lo protege, lo cual es falso. La única forma que pueda estar, digamos, apoyado es justamente cuando está en un estado de pregrado, cuando está llevando sus estudios, donde el que va, digamos, a asesorarlo va a ser un cirujano dentista titulado y habilitado. De otra forma, no. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, esto tenemos que ser un poco reflexivos con lo que pasa en la actualidad, ¿no? Ahora vemos el reglamento, ya vimos las leyes y ahora vamos a revisar un poco lo que es el reglamento. El reglamento de la ley 29.016, de que modifica, adiciona y deroga diversos artículos de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Ontológico del Perú. Esto se modifica a través de un decreto supremo, el 014-2008, y vamos a ver lo siguiente, lo que corresponde al capítulo 19 de los miembros y de las inscripciones. Entonces, dentro del artículo 116 tenemos una serie de deberes y obligaciones. Estos deberes y obligaciones de los miembros ordinarios activos son muy importantes. En primer lugar, tenemos que cumplir la obligatoriedad del Código de Ética Profesional del COP. Entonces, tenemos que saber qué es el Código de Ética y cumplir con el Código de Ética. Velar por el prestigio y engrandecimiento del Colegio Ontológico del Perú. Tercero, cumplir con las normas del presente reglamento y ceñirse a las disposiciones y acuerdos del Colegio Ontológico del Perú. 4. Asistir puntualmente a las citaciones que se formule su respectivo COP. Y esto es importante, ¿no? Veamos aquí lo que es importante. Justamente el inciso 5 lo que corresponde a enunciar ante el Consejo Administrativo Regional por escrito los casos de ejercicio ilegal de la ontología que tuviera usted conocimiento. Nos quejamos que hay empíricos, nos quejamos de que existen, que los vemos, que están ahí. Pero de repente nos falta un poco tomar la conciencia o ser un poco, cumplir con nuestros reglamentos y enunciarlo por forma escrita, justamente quiénes son, dónde están ubicados, para que el colegio actúe a través de la fiscalía. Entonces es importante, ¿no? Inciso 6, abonar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias. 7, inciso 7, abstenerse a plantear cuestiones políticas, religiosas o raciales dentro del seno del Colegio Ontológico del Perú. Proporcionar datos estadísticos y de orden profesional cuando lo solicite el Colegio Ontológico del Perú. Contribuir a la formación e incremento de la biblioteca del Colegio Ontológico del Perú. Colaborar con publicaciones de revistas del COP. 12º inciso, llevar consigo el distintivo de miembro del COP y obligatoriamente en todas las actuaciones de tipo profesional, ¿no? Finalmente, el 13º artículo corresponde a comunicar a la Dirección General los cambios de dirección electrónica, domicilio, consultorio profesional o en caso de la oficina o dependencia pública o privada donde preste servicios. Esto es importante. A veces vemos que a veces existe la comunicación, digamos que por cuestiones legales, la fiscalía quiere ubicar a un colega y tiene dos formas de hacerlo, ¿no? A través de RENIET o a través justamente del colegio profesional. Es por eso que debemos estar actualizando las bases de datos del colegio ontológico, para que sea de una forma más rápida y digamos que no tengamos el problema de que no llegaron las citaciones y digamos tengamos que ir de grado fuerza.
porque a veces llega una primera citación, no se encuentra, una segunda, no se encuentra, a la tercera tenemos que ir de grado fuerza. Entonces, por eso es importante tener actualizadas nuestras direcciones, teléfonos y, bueno, donde nos puedan ubicar. Entonces, estos deberes y obligaciones de los miembros ordinarios activos del Colegio Odontológico del Perú son importantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta al menos estos 5 puntos que hemos resaltado para que no como principales o más importantes que tenemos como obligación o deberes que cumplir. El capítulo 19 de los miembros e inscripciones, en el artículo 117, hablamos de los derechos de los miembros ordinarios. Entonces, como derechos de los miembros ordinarios, vamos a tener en primer lugar lo que corresponde a tener voz en las sesiones de diversos organismos del Colegio Odontológico del Perú, sujetándose a las disposiciones del presente reglamento. Segundo, elegir y ser elegidos con las restricciones que establece el presente reglamento. ¿Correcto? Tercer inciso, solicitar la vacancia de cualquier miembro de los organismos del Colegio Odontológico del Perú de acuerdo a las causales y procedimientos establecidos en el presente reglamento. Cuarto inciso, concurrir a todos los actos profesionales o sociales del Colegio Odontológico del Perú. Y 5, que es muy importante, ser defendidos por el Colegio Odontológico del Perú cuando sea vejado o atropellado en el ejercicio de su profesión. Este inciso es muy importante. Muchas veces vemos que existen abusos, de repente laborales, dependiendo otro tipo de abusos, de repente los pacientes, a veces hay pacientes que abusan, digamos, del colega. En ese caso, el colegiado tiene las puertas abiertas del colegio odontológico para, digamos, plantear el problema y que, bueno, el colegio responda de alguna manera ante su solicitud, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Hablamos de beneficios que pueda tener el colegiado, beneficios que no se puedan estar cumpliendo, y en este caso el colegio odontológico tiene justamente esta potestad, ¿no? Defender al colegiado cuando sea necesario, ¿no? También tenemos el inciso 6, ser asistidos por la asesoría jurídica y contable cuando lo soliciten. Entonces tenemos una asesoría, una consultoría de asesoría jurídica y también una asesoría contable, ¿no? Quedando a cargo los gastos que deriven de la ejecución de acciones, ¿no? ¿Cuándo nos va a costar esto? Cuando se ejecute una acción correspondiente. Las consultas, las preguntas que tuviéramos que hacer de orden jurídica o contable son consultas que son gratuitas y que el colegio odontológico de alguna forma nos las brinda, ¿no? Nos olvidamos también que habían otros puntos. Participar de los beneficios de asistencia, previsión y bienestar social establecidos por el Colegio Odontológico del Perú. Octavo inciso, elevar a los organismos directivos del respectivo colegio toda iniciativa o proyecto que estimen de interés o beneficio colectivo, beneficio para el colegiado o beneficio para la comunidad. Inciso 9, recibir todas las comunicaciones y publicaciones que emanan del COP. Felizmente eso ha mejorado bastante porque ahora estamos recibiendo en forma virtual a través del correo electrónico, los afiches, invitaciones a cursos, congresos, actividades que realiza el COP, ¿no? Décimo inciso, hacer uso de la biblioteca conforme al reglamento interno de la misma. Décimo primero, comunicar al colegio respectivo los casos de inobservancia de las normas legales que rigen el ejercicio profesional por parte de las autoridades competentes. Finalmente, el 12º inciso, los demás que acuerden justamente las leyes y reglamentos del COP. ¿Correcto? Entonces, tenemos, como ven, dentro del artículo 17, dos derechos que son importantes, como estamos mencionando, ¿no? Ser defendidos por el colegio odontológico cuando sea uno vejado o atropellado en el ejercicio de su profesión. Y el sexto inciso, lo que corresponde a ser asistido de forma jurídica o contable cuando se solicite. En el capítulo 2 del ejercicio del cirujano dentista tenemos dos artículos importantes, ¿no? El artículo 157, lo que corresponde a la odontología, y el artículo 158 que corresponde a las competencias del cirujano dentista. Entonces tenemos dos artículos importantes, ¿no? En el artículo 157 tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La odontología es una especialidad médica, en primer lugar,
que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan el sistema estomacognático. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, es una especialidad médica. No defendamos como tal, es una especialidad médica y que tiene el alcance de estar justamente con lo que corresponde a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del sistema estomatognático. En el artículo 158, la competencia del cirujano dentista compete lo siguiente, ¿no? Entonces, inciso 1, aplicar anestesia local, ¿no? Lo que es local infiltrativa y la troncular. Segundo inciso, practicar todos los actos pertenecientes a la odontología resultante de los conocimientos adquiridos en el curso regular universitario y curso de perfeccionamiento profesional. Entonces, como ven, tenemos este inciso que es importante, ¿no? Actos pertinentes a la odontología resultante del conocimiento adquirido en un curso regular universitario. Entonces, nuevamente la base la forma la universidad. Posteriormente, vemos que lo corresponde a los cursos de perfeccionamiento profesional, ¿no? Tercer inciso, prescribir y aplicar especialidades farmacéuticas indicadas en odontología. Entonces, importante, prescribir medicamentos en los tratamientos odontológicos. Estos dos incisos son importantes. Prescribir y aplicar especialidades farmacéuticas indicadas solamente en la odontología. Entonces, todo lo que corresponde a odontología es justamente prescrito solamente, bueno, solo por el odontólogo. Entonces, no podemos prescribir otro tipo de medicamento que no sea de uso odontológico, así como prescribir medicamentos para tratamientos odontológicos. Solicitar exámenes complementarios que se hicieran necesarios. Tenemos una gama de exámenes complementarios, de laboratorio, de imágenes, etcétera, que el odontólogo, bueno, tiene dentro de este arsenal, digamos, de posibilidades para complementar y hacer un buen diagnóstico. Pues es importante hacer uso de estos exámenes complementarios, ¿no? Esto lo tenemos como una competencia y por lo tanto hay que utilizarlo. Luego tenemos lo que es manifestarse mediante un certificado ontológico, el estado de salud bucal de la persona, el que podrá ser utilizado para efectos legales. Nosotros tenemos un certificado ontológico, igual que existe un certificado médico, el colegio también emite un certificado odontológico. Este certificado odontológico tiene un valor y esto, bueno, tenemos que adquirirlo aquí en el colegio odontológico para, digamos, manifestarnos en lo que corresponde a a un permiso, ¿no? Justamente por un tratamiento que hemos realizado, darles un descanso médico al paciente, de repente justificar una inexistencia, etcétera. Esto es importante también porque tiene efecto legal. Entonces, un certificado que usted emita tiene un peso legal. Los certificados no los podemos dar como si fueran simples elementos, digamos que bueno, se los doy a mis amigos, se los doy a mi conocido, bueno, para que falte, etcétera. No, eso tiene un componente legal. Si usted ha emitido un certificado y este certificado es falso, usted tiene una pena. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y acordarnos siempre que este certificado tiene una validez legal. Y por consiguiente, un certificado que usted emita tiene una responsabilidad de tipo profesional. Entonces, mucho cuidado con el manejo de los certificados. Los certificados solamente son de uso exclusivamente para una actividad odontológica, para una actividad que usted certifica que ha tratado, y no simplemente por el hecho de que, entre comillas, se hace un favor a un familiar o un amigo. Practicar la pericia odontológica legal previo registro. Se están formando peritos, en odontología. Y en general la palabra, digamos, perito es el experto en un arte o un oficio. Entonces, en sí, nosotros, todos los odontólogos somos peritos, peritos en la profesión. Pero los peritos deben ser registrados también por el colegio odontológico. Entonces van a haber peritos que van a ser específicos en cuanto a una especialidad. Y ese registro lo maneja el Colegio Odontológico del Perú. Entonces ya el colegio, mediante su reglamento, dará cuáles son las condiciones y requisitos para ser perito del Colegio Odontológico.
Pero sí es importante tener esto claro, ¿no? Un perito tiene la gama de conocimientos con respecto a un arte, un oficio. En este caso, nuestro oficio es la profesión, ¿no? Un oficio profesional. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Excepcionalmente no será exigible el registro para aquellas regiones que carezcan de ella y medie el correspondiente mandato judicial. Entonces de repente nos solicitan, sobre todo en las regiones, nos pueden solicitar que el colegio ontológico nombre un perito. Muchas veces en las regiones no existe un registro de peritos y por lo tanto se obvia este registro y se solicita a la persona que tenga más conocimiento sobre un área o tema que represente, en este caso judicial, al colegio regional correspondiente. Practicar, séptimo inciso, mantener según disponibilidad anexo al consultorio, laboratorio de prótesis, equipos, instalaciones adecuadas para análisis e investigación clínica, así como todo aquel material relacionado con los casos específicos de la especialidad, así como equipos de rayos X debidamente autorizados para el diagnóstico y equipos de fisioterapia. Entonces, esto sería, digamos, como dicen, ¿no? Según disponibilidad. Tener anexo sería lo ideal, tener anexo al consultorio, tener un laboratorio de prótesis, instalaciones adecuadas para análisis, investigaciones clínicas, así como todo material relacionado con los casos específicos de la especialidad. A esto debemos, digamos, llegar con toda esta formación, con esta capacitación que tenemos, ¿no? Tenemos esta competencia que es importante. Entonces, tener los equipos necesarios para investigación, equipos, digamos, de prótesis, equipos de fisioterapia, digamos, como parte de nuestro consultorio. Noveno inciso, realizar ontogramas para identificación de las personas. Esto ya estamos hablando del ámbito tanto, digamos, particular, del odontólogo que trabaja para el ministerio. El manejo del ontograma es indispensable. Tan indispensable se volvió que hay una norma técnica que del uso del ontograma, y ese uso del ontograma tiene sus formas, sus códigos que son necesarios para su llenado. Entonces se hace importante el conocimiento de esta norma técnica para el uso adecuado de estos ontogramas. Estos ontogramas son importantes, ya lo vamos a ver más adelante por qué. Practicar cirugía estética del sistema estomatonático en general. Entonces es una competencia importante. Vemos que cada vez algunas profesiones quieren entrar al campo de nosotros y quieren tratar de hacer cirugías estéticas. Entonces, dentro de las cirugías estéticas, todo corresponde al ámbito o a la competencia del cirujano dentista. Todo lo que corresponde al sistema estomatognático corresponde al ámbito del cirujano dentista. Finalmente, rehabilitar al paciente mediante prótesis somáticas dentro del sistema estomatognático. Entonces, podemos hacer prótesis somáticas, pero dentro de nuestra área. Y bueno, eso estamos recalcando, digamos, los incisos y artículos que son importantes de los que hemos hablado. Entonces, como ven, las competencias del cirujano dentista son amplias. Y estas competencias tienen que ser, digamos, aprovechadas por el odontólogo. No podemos dejarlas pasar, simplemente dejarlas en el papel, sino darnos por completo por estos incisos, por estas competencias que son prácticas expresa en nosotros, ¿no? Título cuarto de la carrera odontológica. Estamos hablando también del reglamento de la ley 27878. Y en el artículo 26, lo que corresponde a las especialidades odontológicas. Las especialidades en odontología son las que la Universidad Peruana reconozca y otorgue. Las mismas que deben ser registradas por el Colegio Odontológico del Perú y se serán consignadas en el reglamento de residentado odontológico. Dichas especialidades son 11 especialidades. Tenemos entonces la especialidad de cirugía bucal, maxilofacial, cariología y endodoncia, medicina y patología estomatológica, odontopediatría, ortodoncia y ortopedia maxilar, periodoncia, radiología bucal y maxilofacial, rehabilitación oral, salud pública estomatológica, odontología forense y finalmente estomatología en pacientes especiales.
Entonces, estas son las especialidades reconocidas según nuestro reglamento y según nuestra ley. Entonces, no hay más que estas especialidades y sobre estas especialidades es que se hacen los registros en el Colegio Odontológico del Perú. Ahora vamos a ver ya la parte, digamos, ya vimos el marco legal, digamos, en una forma, digamos, rápida, en una forma sucinta, y ahora vamos a ver lo que corresponde específicamente a la parte clínica que tenemos que tener mucho en cuenta. Mucho en cuenta porque a veces obviamos, como les digo, de repente nuestro trabajo mismo hace que obviemos algunas cosas que no las debemos obviar. Nosotros las conocemos perfectamente, hemos tenido una formación en pregrado, hemos recibido de repente capacitaciones de diversa índole, pero al pasar el tiempo como que lo estamos dejando de lado. Entonces es bueno reforzar, es bueno conversarlo y es bueno plantear, digamos, si hay que mejorar algo, porque es importante nuestra participación, ¿no? Las cosas mejoran porque hay una opinión. Si esta opinión no se da es que simplemente todo está bien. Entonces vamos a hablar sobre esto, ¿no? Entonces hablemos en primer lugar de la norma técnica de salud para el uso del ontograma. La norma es la 045 MINSA, Dirección General de Salud de las Personas, la versión 01. La finalidad de esta norma técnica, de este ontograma, es mejorar el uso del ontograma con el fin de poder disponer de información estandarizada, proteger los intereses legales de los usuarios y limitar responsabilidades de los profesionales de la salud y los establecimientos prestadores de servicio ontológico. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Tener un registro que sea estandarizado y que vele por los intereses tanto del usuario y que limite responsabilidades en los profesionales de la salud y obviamente de los establecimientos donde se presta el servicio ontológico. Esa es la finalidad que tiene esta norma técnica. Los objetivos, tenemos objetivos de estandarizar el gráfico y la nomenclatura básica para el registro de hallazgos en el odontograma, lo que permite a los odontólogos manejar una misma información. 2. Establecer los criterios para el registro de datos sobre las anomalías y patologías de los dientes, así como para el uso del manejo del ontograma en las diferentes unidades productoras de servicio ontológico, pudiendo ser utilizados en aspectos clínicos legales, forenses, estadísticos, investigación o docencia. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? Si hablamos justamente de objetivos, el objetivo primario, como estamos viendo, es la estandarización del sistema. Entonces tenemos que tener un registro estandarizado, que digamos acá en el Perú lo manejemos todos y por lo tanto todos entendemos lo que está graficado en el ontograma, ¿correcto? Usando una nomenclatura básica, ¿correcto? Y que permita manejar a los ontólogos una misma información. Que hemos visto que en la actualidad todavía esto no es, digamos, el ideal. Todavía todos no utilizan esta norma técnica. Y tenemos problemas, digamos, con las diferentes nomenclaturas. Si nos acordamos de la nomenclatura de Zsigmondy, de Palmer, ¿correcto? Las que se propuso en un comienzo, digamos, para la nomenclatura dental, vemos que ha variado, ¿no? Hasta que la Organización Mundial de la Salud y IADR propusieron pues el uso del ontograma de 2 dígitos para nomenclaturas, donde numeramos primero el cuadrante y el segundo dígito correspondía a la pieza dentaria. Digamos, ahí ya hubo un consenso. Pero sin embargo seguimos viendo, revisando literatura, viendo artículos con nomenclaturas distintas, ¿no? Al menos en el Perú se trata, digamos, de mejorar esto. Y en cuanto a los gráficos que se hace, hacer unos gráficos entendibles, fácilmente llenar la ficha ontográfica, el ontograma, y digamos que estos a su vez sean entendidos por cualquier odontólogo. Y bueno, este es el ontograma que todos conocemos a través de la norma técnica. Como ven, es un ontograma que tiene dos elementos.
los gráficos de las piezas dentarias, tanto deciduas como permanentes. Entonces, piezas permanentes y las piezas deciduas, ahí lo estamos viendo. Y también presenta dos casilleros. Un casillero para la dentición permanente y un casillero para la dentición decidua. Entonces ahí tenemos los casilleros que corresponden. Aparte tenemos dos elementos que complementan esta gráfica, ¿no? Algunas especificaciones y algunas observaciones que podemos hacer con respecto a lo que podemos estar viendo. Este ontograma tiene 36, digamos, formas, posibilidades de llenado con respecto a lo que vamos a ver. Entonces tiene 36 formas de esquemas que podemos dibujar, marcar, presentar con respecto a lo que estamos viendo en la boca de nuestro paciente. ¿Correcto? Entonces esas fórmulas, estos gráficos que tenemos, tienen su respectivo llenado. Para comenzar utilizamos dos colores, el azul y el rojo. Y sobre ellos hacemos gráficos como los que están viendo que aparecen en la pantalla. Esto, digamos, de la aplicación y de dar las características de cada uno de los gráficos que estamos mencionando, bueno, nos tomaría tiempo, ¿no? Acuérdense que son 36 gráficos, 36 tipos de marcas que se hace para el llenado correcto de un odontograma. Entonces será motivo de alguna vez, digamos, conversarlo, discutirlo, porque hay algunas observaciones que se hacen, ¿no? Muchas veces con nuestros amigos odontopediatras hemos tenido esas conversaciones en cuanto a que no se toma en cuenta la caries inicial, lo que se llama la descalcificación, la mancha blanca. ¿Y cómo lo representamos? Ese era el problema, ¿no? ¿Cómo lo representamos? Bueno, para eso les decía, tienes ahí una parte donde puedes llenar en observaciones. O de repente no tienes, digamos, dentro de estas 36 posibilidades de registro, no tienes algún tipo de anomalía que se pueda presentar. Bueno, también la colocas en observaciones o, digamos, presentas en especificaciones, ¿no? Sobre un punto o un área determinada, digamos, que se presenta dentro del ontograma, dentro de alguna patología, dentro de alguna alteración dentaria, etcétera, ¿no? Entonces es interesante. Y sería interesante, digamos, nuevamente sentarnos y ver cómo podemos mejorar el ontograma, ¿no? Para ver qué elemento consensuado podemos tener nuevamente, digamos, a aras del futuro, ¿no? El ontograma tiene importancia también legal porque es un registro. Es un registro, si estamos hablando de dentición permanente, de 32 posibilidades distintas que pueden presentarse en la boca, ¿no? Y estas 32 a su vez, por las caras que presentan, 5 caras, son 5 en cada una de estas 32 posibilidades, 5 adicionales, 5 características adicionales que pueden presentar estas caras de las piezas dentarias, ¿no? Que se pueden ver, digamos, a simple vista. Entonces el uso del ontograma es importante. Para lo que corresponde a identificación, también es importante. Tener un ontograma llenado adecuadamente, digamos, facilita el trabajo del odontólogo forense para el reconocimiento de una persona o de restos, ¿no? Es importante. Entonces los registros tienen que ser adecuados y tienen que ser minuciosos y tienen que ser siguiendo justamente la norma técnica. Otro punto importante, aparte de nuestra norma técnica del uso de ontograma, que el ontograma debería ser un elemento que deberíamos utilizarlo, este ontograma, esta norma técnica, es lo que corresponde al consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que da, digamos, dos beneficios. Un beneficio al usuario, a nuestro paciente, y un beneficio al profesional que está realizando el tratamiento. Al paciente, ¿por qué? Porque se le está explicando a detalle el procedimiento que se le va a realizar. Se le explica adecuadamente qué consiste y este da, digamos, aceptación a través de su firma, lo cual es importante. Y para el profesional también es importante, porque es un documento que lo ayuda, digamos, con respecto a lo que él ha ofrecido como tratamiento y por lo tanto lo protege, ¿no?
Entonces, vemos que es un documento importante. Entonces, para cualquier procedimiento que se haga, digamos, ontológico, debe haber un consentimiento informado específico. Tenemos que tener por lo menos un consentimiento informado en lo que se realiza una cirugía, una endodoncia, una prótesis, y especificar en qué consiste el tratamiento. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a haber en ese tratamiento como elementos de riesgos? Entonces es importante darle esta opción al paciente y por lo tanto es un documento valioso dentro del ámbito, digamos, del desarrollo profesional. Un consentimiento informado tiene que tener las siguientes pautas, ¿no? Tiene que tener un formato en el cual encontremos una fecha, encontremos los nombres y apellidos del paciente, los nombres y apellidos de representante legal en caso de tratarse de un paciente incapacitado o un paciente con habilidades especiales, tenemos que utilizarlo. Nombres, apellidos, COP, Colegio Odontológico del Perú, registro del odontólogo tratante, descripción de riesgos personalizados, reales y potenciales del procedimiento y o intervención quirúrgica o del uso de medicamentos. Entonces es importante el documento, ¿no? Edad del paciente, profesión o ocupación del paciente, molestias registradas en la anamnesis, alternativa de tratamiento, conformidad firmada en forma libre y voluntaria por el paciente o su representante legal. Entonces vemos que es un documento bastante importante y es un documento que da fe de lo que estamos realizando como profesionales. Y es un documento que también ayuda al paciente a entender más lo que se le va a hacer. Entonces, si a un paciente le comentamos, narramos cuáles van a ser los pasos a seguir de su tratamiento y el paciente lo ha entendido, obviamente le va a dar la conformidad. Y no hay que tener, digamos, temor al llenar un consentimiento informado. Bueno, les presento acá un consentimiento informado que, bueno, fue presentado por el Colegio Odontológico del Perú y está en su página web. Sé que está trabajando una comisión actualmente para ver esto del consentimiento informado y tener un consenso, un tipo de consentimiento informado básico y que tenga todas las características, digamos, para beneficio del profesional y para beneficio del paciente. Es un documento muy indispensable, un documento muy importante al momento que realizamos los tratamientos, ¿no? Entonces, este consentimiento informado tiene que ser también un elemento que tiene que estar de todas maneras dentro de los documentos que acompañen a la historia clínica. Finalmente, el documento más importante de todos los que hemos hablado es justamente la historia clínica odontológica. Nosotros debemos dejar de lado pensar que solamente la historia clínica es el odontograma. Y eso es lo que ha ocurrido en algunos casos, ¿no? No es de todos, digamos, de todos los profesionales usar solamente un odontograma como historia clínica, entre comillas, sino que algunos profesionales todavía, ya son pocos felizmente, lo utilizan. Entonces, generalmente vemos que es una hoja sencilla de una cara donde está el odontograma, está el nombre del paciente y está el presupuesto. En este caso, la historia clínica odontológica es un documento más completo y debería serlo así. El Ministerio de Salud ha dado una norma técnica con respecto a esto y se está elaborando también en el Colegio Odontológico del Perú lo que corresponde a una historia clínica odontológica, tanto para el paciente adulto como el paciente pediátrico, y es importante, ¿no? La historia clínica es un documento médico legal que surge del contacto entre el profesional de la salud y el paciente, donde se recoge información necesaria para su correcta atención. La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. Entonces, este documento es valioso, digamos, en el ámbito de la profesión, en cuanto a lo que hemos realizado. En la historia clínica tiene que estar los datos del paciente, sus antecedentes, ¿no? Tratamientos de repente que hemos hecho anteriormente,
Debe estar también registrado algunos eventos importantes de nuestro paciente en cuanto a tratamiento, si ha tenido reacciones, digamos, a los medicamentos, si ha tenido algún tipo de alteración, si ha tenido cirugía, si ha tenido transfusiones de sangre, etcétera. Todo eso tiene que estar registrado en este documento. Ahora, este documento tiene que estar llenado de la forma más pulcra, por decirlo de alguna manera. Es decir, se tiene que tener, digamos, la paciencia necesaria para llenarlo. ¿Por qué? Porque para que este documento, digamos, nos sirva en el aspecto legal, la letra con la que llenamos debe ser una letra clara, legible. Una letra que no dé problemas, digamos, para revisarlo. Debe estar la firma del odontólogo tratante, las fechas de los tratamientos realizados, la medicación, de repente por ahí el posoperatorio y los controles. Toda esta información debe estar registrada en la historia clínica. Entonces, no solamente es un documento que lo utilizamos con el único fin de hacer un tratamiento e inmediatamente, mejor dicho, dar un diagnóstico, inmediatamente hacer un tratamiento. Tiene que estar diagnósticos, posibles diagnósticos, de repente opciones de tratamiento que se le va a realizar al paciente y obviamente si se utiliza una medicación, colocar la medicación adecuada. Pero como les estaba comentando, tiene que estar registrado. Y es importante que ese registro, como les estaba comentando, tenga en primer lugar un llenado legible. ¿Correcto? Un llenado legible, las fechas cuando se realizaron los tratamientos, el diagnóstico dado por el odontólogo, el tratamiento, digamos, los controles, etcétera. Todo eso tiene que estar detallado. Y la firma del odontólogo en cada uno de los procedimientos que ha realizado. Esos detalles son importantes. Hablamos de registros. Y acuérdense que dentro de los registros, dentro de estos manuales de procedimientos que se van a dar en el futuro, tenemos que tener en cuenta, por decir, ¿no? Cosas sencillas. Si nosotros hemos hecho un tratamiento, digamos, de ortodoncia, ¿qué es lo que tenemos que tener, digamos, aparte de nuestro diagnóstico, tratamiento, digamos, que dé fe de que hemos hecho un tratamiento de ortodoncia? Bueno, deben haber modelos de estudios, deben haber fotos de las arcadas superior e inferior, fotos antes del tratamiento, registros antes del tratamiento, tienen que haber placas radiográficas. No se concibe una ortodoncia sin placas panorámicas, sin placas de perfil. Entonces, esto tiene que estar acompañado justamente en este documento. Es una historia clínica, no puede estar simplemente tratamiento de ortodoncia y simplemente tratamiento de ortodoncia y nada más, sino que tiene que estar acompañado de los documentos que son necesarios. De la misma manera, una endodoncia tiene que tener sus placas, ¿no? La placa de inicio, la placa de la conductometría, conometría, la placa de obturación, la de final. Entonces tiene que estar cada uno de los procedimientos registrados y cada uno de los eventos, digamos, registrados. Si no, digamos, somos muy vulnerables, digamos, ante aspectos legales. Se solicita de repente, ha pasado de repente que ha habido una denuncia, digamos, por mala práctica profesional. Y si no tenemos esos documentos en orden y esos documentos con estos registros, obviamente el odontólogo va a ser muy vulnerable ante, digamos, esta demanda. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos una historia clínica. El odontograma debe estar como tal, no porque solamente veían el paciente y se va a hacer una curación, solamente registrar la curación. Hágale su odontograma completo. Y obviamente llene si ha hecho la curación de tal o cual pieza. Pero tiene que hacer el odontograma completo y tiene que hacer su historia completa. Para que tenga un registro y se dé fe del tratamiento que ha realizado, del procedimiento que ha realizado y comparar si ese procedimiento ha seguido los estándares, los procedimientos adecuados. Entonces es importante este registro. Entonces no lo viemos porque si no, como les digo, somos muy vulnerables ante una demanda, si es que lo queremos poner de esa manera, ¿no? Suena fuerte la palabra demanda, pero es una realidad en nuestros días. Y bueno,
me pareció bastante corto el tiempo. Hemos dado las pautas necesarias con respecto a esta presentación. Y bueno, espero que les haya servido, sobre todo recordar la parte de la legislación, que es bastante significativa para el profesional odontólogo y que tenemos que tenerlo en cuenta como base de nuestro trabajo diario, ¿no? Les dejo mi correo si es que quisieran alguna información adicional para que me puedan contactar y, digamos, ayudarlos en cuanto a algún tipo de consulta respecto de lo que hemos presentado el día de hoy.